Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este curso de Sabiduría Tolteca, un curso que va a presentarte información muy valiosa acerca de la filosofía de América prehispánica y que a la vez va a llevarte por un camino también muy similar al camino del yoga. La marca Nagua Yoga es una marca que busca hermanar precisamente ambas culturas, la cultura de América prehispánica o de Anáhuac y la cultura de la India, que básicamente llega a nosotros a través del yoga, como lo conocemos hoy en día. Mi nombre es Luis Cunaba Maya, yo soy artista, me dedico a muchísimas cosas en la vida y una de ellas es a compartir el conocimiento de mi cultura, en este caso de México. Y bueno, en Agua Yoga es una de las marcas que he creado para lograr este objetivo y básicamente lo que intentamos hacer es eso, es preservar e innovar la filosofía tolteca de manera artística. ¿Para qué? Para compartir nuestras prácticas, que son prácticas de movimiento físico consciente y prácticas también de meditación, de bienestar mental, de bienestar corporal. Y bueno, además te voy a llevar por algunos caminos súper interesantes que probablemente cambien un poco tu manera de ver la cultura mexicana a como la conocías. Las siguientes clases van a ser casi teóricas todas, pero te voy a dar algunas prácticas al final para que también sientas que puedes integrar físicamente todo este conocimiento. Todas las, digamos, referencias que aparecen en este curso son de distintos autores. Yo voy a intentar no mencionarlos tanto para no hacer tampoco tan dogmático este curso. Te quiero mencionar que Nagua Yoga precisamente no es una marca dogmática. Este curso sí te va a llevar por mucha información, pero al final tú eres libre de creer lo que quieras y la recomendación que yo te doy personalmente es que explores y experimentes en carne propia todo lo que estudies, no nada más de la toltequidad y del yoga, sino de cualquier cultura del mundo. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer como practicantes eh, de estas culturas, o en este caso de estas practicantes de estas prácticas, aunque suene redundante, pero así es como lo vamos a integrar mucho mejor. Te voy a presentar unas diapositivas en las cuales vamos a ver alguna información que yo estoy seguro va a cambiar tu manera de ver este país y esta cultura. Bueno, quiero iniciar aclarando qué significa toltequidad. Y lo voy a poner aquí en palabras de Guillermo Marín, que es uno de los autores que también más me han inspirado en realizar este tipo de, de actividades con tinte mexicano. Él dice, si en el viejo mundo tuvieron el Tao, el hinduismo y el budismo, nosotros tenemos la toltequidad, el pensamiento filosófico del México antiguo. Es una realidad que cuando sucedió la conquista de México, existió mucha devastación en cuanto a la información. Se quemaron muchos textos, se destruyeron muchos templos o lugares y la interpretación que en ese momento los europeos dieron al conocimiento de América, pues obviamente estaba muy influenciada en la religión que ellos ya tenían, en este caso la religión católica. Por eso se pintaban todas las figuras como demonios, como monstruos y no se entendían correctamente los ritos. Entonces, pues muchos de los códices te van a presentar o se presentan más bien como actividades profanas e incluso hasta diabólicas. De hecho, cuando tú lees los códices, a veces a las figuras de los dioses se les referencia directamente como este demonio. Y es muy curioso porque pues eso simplemente refleja la mentalidad que tienen los españoles. Pero la realidad es que esta filosofía es tan trascendente como todas estas filosofías que tenemos alrededor del mundo, porque se enfocaba muchísimo en el bienestar de la persona. De hecho, la palabra toltequidad viene de otra palabra que en náhuatl significa, bueno, se dice toltecayotl. Y toltecayotl, su traducción casi literal es el arte de vivir bien.
A mí me encanta esta descripción de Toltecayotl. Ya Toltequidad es una palabra ya más castellanizada, ¿ok? Pero es el arte de vivir bien. Y el arte de vivir bien se hace de muchísimas, muchísimas maneras. En este curso te voy a presentar varias de ellas. Pero también para que podamos entender a qué va todo esto de toltequidad y mexicanidad y nahua yoga y demás, quiero explicar o más bien diferenciar dos conceptos que como mexicanos o como cualquier persona del mundo, de hecho, te vas a encontrar conforme más indagues e investigues sobre las culturas mesoamericanas. Primero que nada, la mexicanidad. ¿Qué es la mexicanidad? Bueno, Mexicayotl, que fue como se presentó este término primeramente, es la versión del rescate de la mexicanidad ancestral. Ojo, la mexicanidad, así como está escrita, Mexicayotl, mexicanidad, realmente inició en los años 50. ¿Ok? ¿Cómo que inició en los años 50 si se llama Mexicayotl? Bueno, es que realmente fue un movimiento iniciado por pensadores e investigadores y estudiosos cuya ideología se opone al sincretismo. Si sabes qué es el sincretismo, si no lo sabes, perdón, el sincretismo fue la manera en la que la religión europea instaló en América la religión y para eso comenzaron a mezclar ideologías o pensamientos de tal forma que la gente en América pues aceptara la religión católica. Eso es el sincretismo, cuando se combinan pensamientos filosóficos o religiosos pues para poder instalar esa religión en las personas. Y plantea la esencialización o el rescate de lo auténticamente azteca o prehispánico. Entonces, fíjate cómo en los años 50, a través de estos movimientos, se pretende rescatar las tradiciones prehispánicas. ¿Por qué? Porque pues precisamente lo que daba más evidencia, más allá de los textos y las interpretaciones, era lo oral, era lo que la gente en los pueblos, en los en las comunidades aún seguía enseñando de cientos de años atrás. Eso es la mexicanidad, ¿ok? Como una de las formas que más se representa la mexicanidad, por ejemplo, es cuando vemos a los danzantes hoy en día. Las formas en las que ellos danzan no necesariamente es idéntica a como se hacía hace 500, 600 años, pero sí es un intento de rescate de esa esencia. Bien, ahora, ¿qué es la neomexicanidad? Porque aquí también entra algo muy interesante, a mí me parece bastante interesante. Es una versión híbrida de una espiritualidad alternativa con raíces mexicanas que, aceptando la base de la religiosidad sincrética entre el catolicismo y cosmovisión indígena, se interconecta en una red mística espiritual nueva era o New Age como se le conoce. ¿Qué es todo esto? Pues es el momento en el que nos damos, o bueno, la gente que intenta rescatar estos pensamientos de América prehispánica, intenta relacionarlo con un pensamiento global filosófico. Bueno, este precisamente movimiento de neomexicanidad sucedió casi casi luego de la mexicanidad en los años 60. Y bueno, aquí te estoy poniendo la foto de este hombre, es Carlos Castaneda, es uno de los autores que literalmente arrancó con el movimiento de la neomexicanidad. Él tiene un libro escrito llamado Las enseñanzas de Don Juan, el cual evidentemente entre antropólogos y entre estudiosos es muy polémico y sin embargo ha sido un bestseller que además de dar mucho de qué hablar, presenta de una forma muy interesante la relación entre un pensador estudioso con una persona que sostenía las tradiciones de América de hace muchísimos años y su relación. Entonces, yo en lo personal lo que te puedo decir de este hombre es que lo que él ha escrito es valioso si decides practicarlo. Si solamente lo tomas como un libro, como lectura de cuando tengas tiempo libre, vas a leer pura fantasía. La realidad es que eso es lo que va a pasar, pero si algún día te tomas el tiempo de sentarte y de practicar lo que está escrito, te vas a encontrar con cosas muy interesantes, te vas a encontrar con alternativas de pensamiento que ofrecen muchísimo, mucha variedad, una paleta de sabores y de colores muy amplia para comenzar a percibir tu vida y tu realidad de una forma distinta. Del otro lado, por ejemplo, tenemos uno de los símbolos
bueno, hoy en día lo vemos ya más común, le llaman Hunabku, y quisiera decirte algo, de hecho, bastante interesante. Este símbolo ni siquiera es necesario, o bueno, no se encontró en zonas arqueológicas mayas. Este símbolo realmente es azteca, y este símbolo se llama Nahuipapalotl. Entonces, tú puedes ver en esta imagen en particular cómo un símbolo de origen azteca se combina con un calendario maya. Entonces, este tipo de cosas en las que ya se empezaba a querer interconectar de una manera, digamos, no necesariamente antropológica o no necesariamente como realmente eran las cosas antes, eso es lo que se le llama la neomexicanidad. No está mal. Yo, en lo personal, opino que la neomexicanidad es un muy válido intento de globalizar estos pensamientos ancestrales y de relacionarlo con las otras culturas. Es bastante interesante. Y bueno, habiendo dicho eso, también hay algo bien interesante porque como estamos hablando de toltequidad, sabiduría tolteca, te voy a explicar un poco de cómo se han ido como interpretando ciertos términos. No sé si has escuchado de un lugar llamado Tula, en Hidalgo. Si no, pues ahí te puedes meter a internet, a Google, y buscar qué es Tula, y lo primero que te va a salir es una ciudad de Hidalgo, ¿ok? Eh, Tula realmente en tiempos ancestrales se conocía como Xicocotitla, y quisiera nada más comentarte que hay autores que sostienen que Tula realmente no era una ciudad. Hay autores que dicen que Tula más bien significa capital, ¿ok? Entonces que realmente había una Tula en cada ciudad de América prehispánica. Pero también me he encontrado yo con un autor que hace referencia a textos mayas, ¿ok? El libro de los maya Shahil explica que la verdadera Tula no es una ciudad física, sino una dimensión espiritual que abarca los cuatro rumbos del universo. Y eso entonces cambia muchísimo la forma de interpretar y de ver la cultura ancestral. O sea, todo el mundo cree que Tula es un lugar. ¿Y qué tal si realmente Tula era algo conceptualmente más abstracto o más complejo? ¿Y por qué mencionamos Tula? ¿Qué tiene que ver Tula con los toltecas? Bueno, tú sabes que en Tula están los atlantes, ¿ok? Los guerreros toltecas, y que entonces esto de los toltecas se piensa que eran las personas que vivían en Tula. O sea, te estoy diciendo que básicamente lo que nos enseñan a los mexicanos en los libros de texto es que los llamados toltecas pues, eran un grupo de personas que vivían en Tula. Así como si yo te dijera que los regiomontanos son los que viven en Monterrey y los españoles son los que viven en España y los chinos son los que viven en China, pues los toltecas se creía que eran los que vivían en Tula. Ojo, si entonces Tula no es una ciudad física, sino una dimensión espiritual, entonces el tolteca no es un ciudadano de una ciudad en específico. Aquí te voy a dejar un texto muy interesante que describe qué es el tolteca. El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma, hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar corazón, no pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa. Entonces creo que esto te empieza a dar la idea de que el término tolteca hace más bien referencia a un practicante de alguna cierta filosofía. A mí me encanta este párrafo, este parrafito, que es obtenido del Códice Matritense, eh, porque aquí en estas líneas uno puede percibir una sabiduría digamos, muy calma, ¿no? Muy serena. Y creo que eso inspiró entonces a esas personas del movimiento de la mexicanidad y la neomexicanidad a hacer este intento de rescate de esta maravillosa cultura. Te mencionó también, por ejemplo, un autor bestseller famosísimo, Don Miguel Ruiz. ¿Sabes, Don Miguel Ruiz? Él menciona ser de un linaje directamente tolteca y en su libro de los Cuatro Acuerdos, que es, pues creo que el libro más vendido de filosofía tolteca, en su libro él menciona
que el tolteca es un artista, ¿no? Es un artista que he dedicado al arte de vivir bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo ven los toltecas el mundo? ¿Cuál es su cosmovisión general? Ok, hay muchísimas cosas que los toltecas piensan o cómo ven el mundo, pero en esta clase en particular te voy a resumir eh, los conceptos más básicos que engloban la cosmovisión tolteca y que van a dar paso a entender las siguientes clases. Primero, hablemos del tonal. Y el tonal proviene de la palabra tonal y significa luz o brillo. Ok, no es la única cultura, la mesoamericana, que cree que más allá del cuerpo físico, es decir, lo que puedes tocar, tus brazos, tus manos, tu cabeza y demás, existe un cuerpo energético que no podemos ver, pero que si nos concentramos bien y practicamos nuestra percepción, sí lo podemos llegar a percibir. Entonces, el tonal tiene dos significados. En un sentido filosófico, se refiere a lo evidente y perceptible a la conciencia. Digamos que es como una burbuja de percepción con la que experimentamos la realidad. La realidad es relativa perceptible en sí. Tú imagínate en este momento, ahora vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Dime de cuántas cosas, además de este video y de este sonido que sale del video, cuántas cosas puedes percibir. Tal vez te encuentras en tu casa y puedes escuchar al fondo el televisor de la persona que está en la siguiente habitación, o no sé, si estás en un jardín puedes escuchar las aves cantar o los autos pasar. Entonces, si te das cuenta, tu burbuja de percepción no nada más abarca lo que tus ojos ven, abarca en sí todo lo que tus sentidos son capaces de percibir. Eso es el tonal, básicamente. Tu tonal se compone de todo lo que eres capaz de percibir. Y ahora, en sentido energético, es lo que mencionaba al principio, es un campo de energía no visible en forma de huevo luminoso, o así es como se le ha mencionado, que rodea el cuerpo de los seres humanos. Es posible llegar a verlo si se llega al silencio interno, o al menos eso es lo que los practicantes de la toltequidad profunda mencionan. Esto del silencio interno será algo que veremos más adelante. Muy bien. Ahora, Nahual. Híjole, aquí sí quiero mencionarte algunas cosas que me he encontrado acerca de esta palabra y tal vez desmentir otras. Bueno, lo que sí se sabe es que la palabra Nahual proviene de la palabra Nahuali y que significa oculto, básicamente. En sentido energético, ¿ok? El Nahual es un vehículo para extender la conciencia más allá de lo evidente. Por ello también se le conoce como nahuales a las personas que han trascendido los límites de la percepción humana, ya sea a través de prácticas espirituales o con plantas de poder. Asterisco bien grande, en Nahua Yoga no promovemos el uso de plantas de poder. Bien, solo se hace mención porque es uno de las formas en las que en la toltequidad se ha llegado a esto, pero en la práctica de Nahua Yoga nosotros no promovemos el uso de plantas de poder, nosotros solamente promovemos el uso de nuestro propio cuerpo a través del yoga. Y bueno, es importante mencionarlo, pero en sí, ya el Nahual es digamos, este cuerpo o una extensión del cuerpo del tonal. Tú imagínate que un ejemplo muy interesante es, se le dice a tu nahual, por ejemplo, a la conciencia que experimenta el estar soñando. Es decir, cuando tú te vas a dormir y empiezas a soñar, realmente lo que es la conciencia que está experimentando eso ya es la conciencia del nahual, ya no es la burbuja de percepción del tonal de la que hablábamos anteriormente. Bien. Algunas personas incluso le mencionan como el cuerpo astral en otras filosofías. Y en sentido filosófico, el nahual es todo aquello existente en la realidad que la burbuja de percepción individual, o sea, el tonal, es incapaz de percibir. O sea, ya te imaginaste que tu percepción es tu tonal, ¿ok? Bien. Todo lo que eres capaz de percibir en este momento, ese es tu tonal. Ahora imagina que fuera de esa burbuja de percepción, de todo lo que eres capaz de ahora contemplar o percibir,
existen más cosas. Ese lago que existe afuera de tu burbuja, ese mar infinito de posibilidades, de personas, de estrellas, de naturaleza, de todo lo que te puedas imaginar, eso es el nahual, lo que se encuentra fuera de los límites de tu burbuja de percepción. Aquí quisiera mencionar, fíjate que como esto del nahual tenía mucho que ver con un cuerpo energético fuera del cuerpo o una extensión de tu cuerpo, eh, se malinterpretó por mucho tiempo que los nahuales eran personas que se transformaban en animales y entonces esta palabra se volvió así como una palabra, no quiero decir tabú, pero era una palabra pues malinterpretada, especialmente durante los primeros años, el siglo anterior y un siglo o 2 siglos anteriores. Y era cosa de leyenda, ¿no? Cuando tú ibas a los pueblos en México y hablaban del nahual, pues era un hombre que se transformaba en algún animal y que asustaba a la gente en las noches. Bueno, sí existe una razón por la que existía esa malinterpretación. Bueno, porque dicen las personas que practican el nahualismo que una vez que logras o alcanzas este estado de conciencia, puedes incluso extender tu conciencia a la de un animal. Eh, bueno, pues eso nada más queda practicarlo para ver si es cierto. Pero es precisamente por eso que se le llamaban nahuales a esas personas. Ojo, realmente aquí la manera en que utilizamos la palabra nahual en Nahua Yoga es para referirnos a esa capacidad que tenemos de accesar a lo que está fuera de la burbuja de percepción. Ese es nuestro nahual. O cuando decimos, eh, voy a expandir mi tonal y voy a acceder al nahual. Eso es precisamente salir un poco de mi burbuja de percepción tal como la tengo estructurada y comenzar a explorar esas áreas que se encuentran fuera de mi burbuja de percepción. Y el último concepto que quiero compartir contigo es el de Quetzalcoatl. Otro concepto que engloba mucho misterio y que afortunadamente en los años más recientes se ha aclarado, pero aquí lo tocamos nuevamente para que no exista confusión detrás de todo esto. ¿Qué es lo que nos enseñan también? Que los españoles o los conquistadores llegan a América e interpretan de este símbolo un demonio o una criatura que nada tiene que ver con la paz o con lo bonito de la vida ni nada, es una serpiente. Y bueno, precisamente la serpiente representa una criatura no benéfica en ciertas culturas de Europa. Pero te voy a explicar qué es lo que muchos autores y personas mencionan acerca de Quetzalcoatl. Y bueno, este símbolo sagrado representa la trascendencia de las limitaciones materiales comparadas con una serpiente y la liberación del espíritu, el Quetzal. Así es como se está ya interpretando nuevamente. Por alguna razón, este símbolo tan especial se encontraba en prácticamente todos los templos de Anáhuac o de Mesoamérica. Bueno, para los toltecas, la serpiente representaba la forma mundana en la que nosotros experimentamos la realidad. Esta forma mundana, ¿por qué se ve en una serpiente? Porque la serpiente se arrastra, ¿sí? Para que la serpiente se pueda mover en el mundo, se tiene que arrastrar. Está en contacto completamente con la tierra. Esto hace digamos, es metafóricamente similar a nuestros apegos materiales en la vida. Nosotros somos serpientes mientras continuemos con este apego material. Ahora, hablar de apego material no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque, pues, comer, por ejemplo, es un apego material. Y si nosotros no comemos, es lo que nos han dicho, pues podemos morir, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, apegos materiales, pues son esenciales para el desarrollo de un ser humano común y corriente. Pero el quetzal, por ejemplo, por otro lado, es un ave de plumas muy bonito. Y las plumas, básicamente, ¿qué es lo que nos dicen? Es todos los animales que vuelan tienen plumas. Entonces, para los toltecas, el quetzal era el símbolo
de la liberación del espíritu, es decir, este lado espiritual que todos nosotros podemos llegar a desarrollar, que va más allá de nuestro cuerpo, que nos hace, ahora sí que metafóricamente, que nos hace volar. A mí me encanta porque cuando tú ves esta figura de una serpiente con plumas, ya te puedes empezar a hacer una idea de qué es lo que realmente significa. Es un arquetipo, es un arquetipo que integra de una forma maravillosa y muy creativa que nosotros como seres humanos, desde nuestros apegos espirituales, podemos aspirar a nuestra propia liberación del espíritu. Y algo que cabe recalcar es que no es una transformación, o sea, no es una serpiente que se transforma en quetzal y pasó de ser serpiente a quetzal, ¿no? Es una serpiente que se queda como serpiente pero que le salen plumas. Eso es maravilloso, eso significa que es una persona a la cual no necesariamente ha renunciado a sus, ahora sí, ya que no le voy a decir apegos materiales, le voy a decir necesidades materiales, a sus necesidades materiales mientras comienza su proceso o alcanza esta liberación del espíritu. Obviamente nunca hemos visto una serpiente que vuela, por supuesto, porque esto es una figura mitológica y más que mitológica, arquetípica de esta trascendencia que el ser humano alcanza. No es como otras culturas en las cuales se diviniza completamente al hombre, ¿no? Esto literalmente es el punto medio entre esta divinización y entre esta necesidad material de estar conectados a la realidad, a la materia, a lo físico. Interesantísimo, ¿no te parece? Te dejo aquí una frase que me encanta del Códice Matritense también, que es que Quetzalcóatl es pues la conciencia cósmica encarnada cíclicamente en nuestro mundo para llevar a cabo una misión civilizadora entre los seres humanos. Quetzalcóatl también se le conocía como Cuculcán en el sur de México y en el Centroamérica, por la cultura maya. ¿A poco no es interesantísimo que dos culturas que tenían lenguas completamente diferentes, que tenían un sistema de escritura completamente diferente, coincidían con esta figura de una serpiente emplumada? Incluso podemos ver esta figura también en el norte de México y sur de lo que hoy en día es Estados Unidos e incluso en Sudamérica. Esta era entonces, digamos, la figura máxima del potencial humano, de hasta dónde el hombre y la mujer podían llegar como seres espirituales, es decir, nada de dejar el cuerpo atrás. Manteniendo nuestro cuerpo, nuestra esencia física, podemos trascender nuestros propios límites y lograr ese punto medio entre lo etéreo y lo físico. Aquí te dejo nada más una bibliografía rápida de todo esto que acabamos de ver. Y bueno, yo sé que ha sido tal vez mucha información por este momento y te invito a que reflexiones un poco acerca de estos significados que siempre hemos tal vez tenido o conceptualizado de una manera. Siempre bueno, al menos yo recuerdo que cuando yo era niño yo leía literalmente los libros oficiales de historia, sí nos contaban esta historia de que Tula era una ciudad en Hidalgo, y pues sí lo es, ¿no? O sea, si tú pones en Google Tula Hidalgo, te va a salir en el mapa donde está, pero nunca se explicaba con esencia cuál era el significado de la palabra Tula o qué simbología había detrás de lo que era un tolteca, que no nada más era una civilización, sino era era una persona que seguía un sistema filosófico, que tenía una práctica diaria en su vida sobre un estilo de vida, por así decirlo. Muy interesante. Este estilo de vida tiene cosas muy valiosas que aportar a todo el mundo, porque es cierto que tiene muchas cosas similares con las filosofías taoístas, budistas, yogis, eh, pero este ejemplo de la serpiente emplumada es muy interesante para comprender que este es un factor diferenciador entre todas las culturas, al menos del otro lado, en otros continentes. Esta serpiente emplumada que mezcla estas dos filosofías de la espiritualidad, pero también digamos, del materialismo, por así decirlo, de un materialismo
en el cual sabemos que necesitamos comer, que necesitamos ejercitar el cuerpo, ¿no? Como esta serpiente emplumada básicamente representa estar en el punto medio entre ambos mundos. Entonces, te invito no nada más a reflexionar, también te invito a que en esta bibliografía que te presenté hace unos momentos puedas entrar a leer algunos de los artículos. Son artículos muy interesantes, son libros también muy interesantes que van a complementar mucho esta información. Y bueno, esta sesión es precisamente eso. Es una sesión de introducción para dejar en claro ciertos conceptos que estamos manejando a lo largo del curso, y no nada más a lo largo del curso, sino también a lo largo de nuestra práctica como Nagua Yoga. Te recuerdo, Nagua Yoga es una marca conformada por artistas, por personas que, inspirados en la filosofía tolteca, en la sabiduría ancestral de México y de la India, llevamos a cabo prácticas de movimiento físico consciente, de meditación, ¿okay? Y nuestro objetivo es expandir nuestro tonal, es lograr que esta burbuja de percepción poco a poco se expanda, se expanda, se expanda y seamos capaces de alcanzar estados de conciencia, ahora sí que, digamos, acrecentados, o mejorar nuestra atención, mejorar nuestro enfoque, mejorar nuestra percepción de nuestra percepción e interpretación de la vida. Eso te va a traer muchísimos beneficios a la larga. Y bueno, para cerrar con esta sesión, te quiero regalar un ejercicio práctico, físico, que puedes hacer justo ahora donde estás, sentado, parado, no importa qué es lo que estés haciendo, pero sí te voy a pedir que pongas tu atención en este ejercicio por unos momentos. Esto es un ejercicio que te hará sentido conforme vayamos avanzando en el curso y en los niveles de Nagua Yoga. Esta es una respiración que se llama respiración de barrido. Es una respiración que no solamente eh, pone tu atención activa, también va a crear un efecto muy interesante en tu mente que tiene que ver con dejar atrás el pasado, y puede ser específicamente dejar atrás el pasado negativo. Esta respiración se llama respiración de barrido, y yo te voy a recomendar que la utilices por experiencia propia cada vez que venga a tu mente recuerdos de cosas que no han sido necesariamente benéficas en tu vida, tal vez recuerdos dolorosos o tristes, o incluso con cualquier emoción negativa. Cada vez que en algún momento de tu día venga algún pensamiento de ese tipo, haz esta respiración y verás que te va a ayudar muchísimo, muchísimo a recuperar toda esa energía que en algún momento has perdido, energía mental, energía física, energía como quieras verla. Te va a ayudar a recuperarla, te va a ayudar a que dejes atrás ese pasado que no te sirve. Y básicamente la respiración es de esta forma. Necesitas mirar hacia tu lado izquierdo, ¿ok? Lado izquierdo, de perfil, sin mover hombros, simplemente mirar hacia tu pared izquierda. Aquí vas a inhalar por la nariz y vas a exhalar muy lentamente mientras giras tu cabeza hacia el lado contrario, es decir, hacia tu derecha. Cuando llegues a este punto, no vas a inhalar, vas a intentar quedarte así sin aire, vaciar tus pulmones, regresas rápidamente hacia tu lado izquierdo, inhalas desde el lado izquierdo y exhalas hacia el lado derecho. Sin respirar, regresa hacia el otro lado, lado izquierdo, inhala, exhala mientras mueves tu cabeza lentamente hacia tu lado derecho. Una vez más, regresa lado izquierdo, inhala, exhala, lado derecho. Muy bien, continúa de una manera natural, cierra tus ojos, regresa a tu lado izquierdo, inhala y exhala, girando tu cabeza lentamente hacia el otro extremo. Mantén tus ojos cerrados y mantén este tipo de respiración
inhalando desde el perfil izquierdo y exhalando mientras mueves tu cabeza hacia el lado derecho. Y así con tus ojos cerrados, mientras continúas realizando esta respiración a tu ritmo, a tu tiempo, te voy a pedir que traigas a tu mente un momento en particular de tu vida en el que hayas sentido vulnerabilidad, en el que hayas sentido tal vez debilidad o miedo. Y continúa haciendo esta respiración mientras visualizas esta imagen. Lo que te encuentras haciendo en este momento es recuperar la energía que en ese momento habías perdido, que habías gastado. Estás haciendo excelente. Recuerda inhalar mirando hacia el lado izquierdo y exhalar mientras mueves hacia tu lado derecho. Y permite que las emociones vengan a ti, no importa qué tipo de emoción haya sido. Te encuentras haciendo una práctica segura, porque al experimentar estas emociones, esta respiración te ayudará a limpiarlas. Estos recuerdos son barridos por esta respiración. Visualiza ese momento de vulnerabilidad, debilidad o miedo. Hagamos un último ciclo. Inhala profundamente, suave, lento y exhala mientras giras tu cabeza. Maravilloso. Lentamente, cuando estés listo o lista, regresa por favor a tu centro y puedes abrir tus ojos suavemente y regresar aquí y ahora. Muy bien. Este ha sido un ejercicio muy sencillito, práctico, y eso es lo que me encanta de la filosofía tolteca, que la mayoría de las prácticas son así, sencillas, ¿sí? No existe una ciencia detrás, pero a la hora de ponerlas en práctica, pues no hay mucha ciencia. O, por supuesto que te voy a explicar a lo que va toda esta respiración y por qué la utilizamos de esta manera cuando lleguemos al módulo de recapitulación. Mientras tanto, te dejo que la continúes practicando, pero recuerda que así como la hemos hecho específicamente, la utilizamos cada vez que venga a nuestra mente recuerdos de momentos de vulnerabilidad, miedo o cualquier emoción negativa que hayas experimentado, y no importa en qué etapa de tu vida lo hayas hecho. Cada vez que regrese, miras hacia tu perfil izquierdo, inhalas y exhalas girando hacia el otro perfil. ¿Ok? Y bueno, por ahora, esta es la sesión del primer bloque o el primer módulo de Sabiduría Tolteca. Te agradezco mucho tu presencia y te invito a que continúes con este curso, porque este curso es introductorio a todas las demás prácticas que como artistas ofrecemos, que como artistas y eh, enfocados en esta práctica de yoga que estamos promoviendo, vamos a empezar a integrar, ¿ok? Todos estos conceptos de verdad que te van a ayudar a entender muchísimo el por qué el yoga es el yoga y el por qué la sabiduría tolteca está relacionada con el yoga. Bien, yo en lo personal tengo toda la intención de mostrarte que estas dos culturas tienen una relación muy, muy valiosa, muy interesante,
y por supuesto una relación de hermanos, casi casi son culturas hermanas y que se complementan la una con la otra y que en las cosas que coinciden, puf, son en las más poderosas, en las que más nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida. Te veo en la siguiente sesión. Recuerda que estas sesiones quedan grabadas por si necesitas acceder a ellas en el link que te acabo de dejar. Muchísimas gracias. Que tengas un maravilloso, maravilloso día. Bendiciones.